pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Digámoslo. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Amén. Oramos en esta mañana, mis estimados hermanos. Padre y buen Dios, en esta hora te damos una vez más las gracias porque nos has permitido podernos reunir, podernos congregar, buscar más de tu presencia. Ahora, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo ponga en nosotros una buena actitud en nuestra mente y corazón, para poder recibir de ti, Señor, en esta mañana, para que al momento de retirarnos de este lugar lo hagamos de manera diferente de cómo hemos llegado. Asimismo, bendito Dios, sabemos que cada vez que vamos a tu palabra podemos encontrar las muestras de ese amor maravilloso que tú has mostrado para con nosotros, porque queremos cada vez irnos desprendiendo de aquella idea religiosa de un Dios enojado, de un Dios lleno de ira, de un Dios que en algún momento se ensaña con su creación. Bendito Padre, nosotros queremos conocer al Dios que describe la Biblia, donde tú te has manifestado, donde tú te has descrito, Señor, en tu palabra. Por eso queremos proyectar nuestro ser, para no dejarnos llevar por el criterio humano, sino que seas tú, Señor, hablando nuestras vidas, fortaleciéndonos, edificándonos, y nosotros regocijándonos en tu amor maravilloso. Ahora, Padre Celestial, queremos exaltar de ese amor muchas veces incomprensible que tú manifiestas en nuestras vidas. Y en esta actitud de reverencia, disponga todo su ser para que juntos podamos declarar con convicción esta maravillosa verdad. Y juntos le adoramos en esta mañana. Alce su voz y adorémosle juntos. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Declarémoslo una vez más en esta mañana. Fortalezcámonos en ese amor maravilloso. Me dice que me ama
Cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande es su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Y ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Y ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Y en esta mañana, Padre eterno, queremos poner en tus manos dos ministerios que en tu nombre anhelamos próximamente poder continuar desarrollando, y nos referimos al evangelismo y nos referimos también al área de escuela bíblica. Señor, los ponemos en tus manos y sabemos que tú vas a guiar, Señor, vas a dirigirnos para poderlos desarrollar, Señor, para gloria y honra tuya. Bendito Padre, nos ponemos en tus manos, habla nuestras vidas a través de tu palabra, te lo suplicamos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis estimados hermanos, hemos vivenciado de alguna manera, gracias a Dios, no de manera tan directa, pero considero de que la mayoría de nosotros ha podido observar, quizás a través de noticias o publicaciones, incluso en redes sociales, lo tremendo, lo terrible que son pues los fenómenos naturales, y en este caso pues lo más reciente que en esta semana ha acontecido. Cada vez que estas cosas suceden, hermano, hablamos, repito, de fenómenos naturales como los sismos, los terremotos, las tormentas tropicales, los huracanes y todo ese tipo de cosas. En algún momento habrán personas que casi que afirman que todo eso es el resultado del juicio de Dios. Y algunos otros dicen, mire, la ira de Dios se está manifestando. Algunos otros hacen referencia y dicen, mire, todo lo que estamos viendo son señales, dicen, son señales. Ya la venida del Señor está cerca, porque todo lo que estamos viendo son señales. Y incluso hay personas que se atreven a afirmar y dicen, y alguien me decía esta semana, es que mire, todo esto que estamos viendo son principios de dolores, me decía, son principios de dolores. Entonces son términos con los que de alguna forma, aquellos que tenemos ya ciertos años de ser creyentes, nos sentimos en alguna manera, hermanos, digamos, familiarizados. Por ejemplo, yo estoy convencido que si yo le pregunto a usted y le digo, hermano, ¿será que estamos ya en los postreros tiempos? Yo sé que la mayoría de nosotros va a responder que sí, ya estamos en los postreros tiempos. Yo la pregunta que le haría es, ¿y desde cuándo estamos en los postreros tiempos? ¿Cuándo comenzaron? No, pero es que son principios de dolores. ¿Cuándo comenzaron los dolores? ¿Cuándo comenzaron? El ejemplo que nuestro Señor Jesucristo pone es el de una mujer encinta, ¿verdad? Una mujer embarazada. Hermano, y una mujer embarazada cuando está próxima a dar a luz, inmediatamente identifica desde cuándo comenzaron esos dolores. Lo identifica.
¿verdad? Dice, mire, desde anoche estoy con el malestar. Bueno, las hermanas que han dado luz, creo yo que ese momento lleno de felicidad no se las ha olvidado, ¿verdad? ¿O no era de felicidad? Cuando vieron la criaturita, el pegostillo ahí, dije, no, bueno, no lo sé, ¿verdad? Ya ustedes, hermano, ya ustedes. Entonces, no es algo que de repente digan, no, yo no sé cuándo comenzó. Ahora, si le queremos dar respuesta a eso, podríamos decir, mire, bíblicamente hablando, el apóstol Pablo habla ya de esos postreros tiempos. O sea que esos postreros tiempos que describe la Escritura no tienen 10, ni 15, ni 20, ni 30, ni 50 años, hermano. Los postreros tiempos se identifican desde el momento que Cristo ascendió a los cielos hasta su regreso. Todo ese periodo se le identifica como los postreros tiempos. Ahora, los principios de dolores no son, hermano, eventos que nosotros como creyentes vamos a identificar o vamos a visualizar. Los principios de dolores se identifican dentro de un periodo llamado tribulacionario, ¿verdad? Que tiene que ver con los primeros, son 7 años, ¿verdad? Y tiene que ver con los primeros 3 años y medio. Ese 3 años y medio se le llama principio de dolores. Ahora, en la Escritura hay un pasaje bíblico que lo tomamos como referencia para hablar acerca de estas temáticas casi que por excelencia, hermano, casi que por excelencia. Porque vale la pena comprender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, que yo no estoy diciendo lo que nuestro Señor quiso decir en Mateo 24, porque yo siempre he dicho, en la Biblia no es que Dios quiso decir, es que Dios, ¿qué, hermano? Dios dijo, no quiso decir. Él es lo suficientemente inteligente para darse a entender, hermano, sin problema, a lo que nos cuesta a nosotros, hermano, ¿verdad? Como decían en el pueblo, quien es un poquito rudo soy yo, ¿verdad? No el Señor. Entonces, vamos a ir a la Escritura y vamos a comprender, hermano, el mensaje de Mateo 24. Así es que abra su Biblia en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24. Señales, ¿verdad? No sé si decirle, señales, ¿cuáles son? O señales, ¿realmente las estamos viendo? ¿Verdad? Porque usted le pregunta a la buena parte de creyentes, mire, ¿y lo que estamos viendo son señales? Y le va a decir, sí, ¿señales de qué? Señales de que el Señor está próximo, señales de que hemos sido descuidados y mal administradores de lo que Dios nos ha entregado de este mundo. Ayer veía un acontecimiento que tuvo lugar en el año 2015 en un poblado minero de Chile, en una región muy seca como es la región del desierto de Atacama. Y en ese lugar, bueno, comenzaron describiendo de que muchos asentamientos mineros han estado allí por un tiempo y luego son pueblos que básicamente desaparecen. Pero que ese poblado en particular se había logrado, digamos, prevalecer con el paso de los años. Pero que a través del paso de los años también habían tenido ciertos impases con cuestiones de fenómenos naturales. Como esa región del mundo es muy árida, hermano, es muy árida. O sea, ahí pasan años sin que haya una tormenta. Pasan años. Tuvieron un acontecimiento la última vez, creo que fue en 1976, en ese poblado. Se me ha olvidado el nombre, pero es en el desierto de Atacama, allá en Chile. Entonces tuvieron un acontecimiento de un desborde de un río que está en las alturas, y como son zonas donde no hay árboles, hermano, cuando el agua se acumula, simple y sencillamente vienen los deslaves, hermano, y no hay control. Entonces los ciudadanos de ese lugar tenían bien en claro el nivel de riesgo que ahí existía. Incluso adecuaron la cuenca, ¿verdad?, de donde podía descender el río, lo adecuaron de tal manera de que no se saliera de su cauce si en algún momento llegase a haber otro deslave. Hermano, desde 1976 no pasaba nada. Imagínense usted, pasaron 20 años, pasaron, 25 años, hermano, y no había pasado nada, hasta que en el año 2015 hubieron unas lluvias, hermano, lluvias para ellos, torrencial, para nosotros aquí sería cualquier invierno, hermano, pero para ese lugar es un cúmulo de lluvia demasiado grande.
hermano, y como lo que ellos ya preveían que iba a suceder, porque ya había acontecido antes, vino, hermano, un deslave, pero esta vez mucho más grande, con muchas mayores proporciones del que ya habían sufrido en años anteriores. Hermano, y una catástrofe, pero tan increíble que es asombroso, hermano, ver todo ese desastre que acontece allí. Ahora, hermano, cuando uno ve todo eso, uno se pregunta, bueno, ¿será que realmente eso es juicio de Dios? ¿Será que era de alguna forma esa ciudad allí, verdad, peor que Sodoma y Gomorra, verdad? O la misma magnitud de Sodoma y Gomorra para que viniera un juicio de tales magnitudes y todo eso. Cuando al final dan a conocer el dato de los fallecidos, me llamó la atención. Porque cuando uno ve todo eso, hermano, uno dice, híjole, si se arrastró la mitad de la ciudad, híjole, han de haber habido una mortandad tan grande. ¿Sabe cuántas personas fallecieron? Hermano, la pérdida de una vida siempre será crítica, pero en la magnitud de lo que ahí se evidencia, 11 personas perdieron la vida. Significa que ellos están, porque el pueblo no ha desaparecido, están conscientes del nivel de riesgo en el que ahí se encuentran. Sin embargo, ¿qué hace el ser humano? Sigue quedándose allí. Sigue quedándose allí. ¿Sabe que hay personas incluso que han descubierto que, hermano, ponerse como damnificados es negocio? Es cierto, hermano. Hay una persona que la primera vez bueno, no había alternativa, había que ubicar dónde vivir, ¿verdad? Y se ubicó en un predio cerquito a la cauce de un río. Estoy hablando de San Salvador, no creo que estoy hablando de realidades lejanas a la nuestra. Y efectivamente, ¿verdad? Viene un problema donde fue declarada damnificada, entonces vinieron los reclamos y las presiones que el gobierno tenía que de alguna manera proveer seguridad al pueblo, ¿verdad? Y tenían que darles un lugar seguro, hermano, y los reubicaron, les dieron una propiedad, les dieron papeles y todo. Entonces vino la señora, la dio de herencia a sus hijos y se regresó al lugar donde lo habían sacado antes. Vino otro fenómeno, damnificada, reubicada, o sea, como 3 casas, hermano, ¿qué le parece? Ahora, no voy a tomar idea, ¿verdad? Entonces, a veces, hermano, no hay que irse a los extremos amarillistas y echarle la culpa a Dios o creer, hermano, que es la ira de Dios manifiesta, cuando muchas veces el ser humano es el que busca, hermano, o el que no aprende muchas veces, hermano, a identificar que hemos sido malos administradores. La ira de Dios se manifestó en el centro de San Salvador, hermano. Se inundó todo eso. ¿Es la ira de Dios? Es que no ha recogido la basura, mates cochinos, hermano. Eso es lo que ha pasado. Ahora, repito, cuando nos vamos a la Escritura, vamos a identificar, hermano, o el objetivo, podamos comprender, lo que nuestro Señor nos dijo a través de esta porción de la palabra. Capítulo 24, versículo 3 en adelante. Ahora, hay aspectos interesantes que lógicamente vamos a comprender juntos en esta mañana. Dice, versículo 3, y estando Él, o sea, nuestro Señor Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hasta allí deténgase, por favor, y que Dios hable a nuestros corazones. En primer lugar, los discípulos ya tenían inquietudes. Y esas inquietudes eran, Señor, dinos qué señal va a haber de todo esto. ¿Cómo vamos a identificar, verdad, que tú vas a regresar? Ahora, recuerde que en este momento los discípulos no tenían en claro el concepto de iglesia. Cuando digo el concepto de iglesia no me refiero al concepto de la congregación, sino el concepto de iglesia tomando en cuenta, mis estimados hermanos, que usted y yo hemos recibido a Cristo como Salvador de nuestras vidas y por lo tanto hemos dejado de ser gentiles y nos convertimos ¿en qué? En iglesia, ¿verdad? Espero que eso esté claro. En otras palabras, Dios ya no nos ve a nosotros como un pueblo apartado de Israel, sino nos ve como aquel injerto del que habla el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Hemos sido injertados en el olivo original que es Israel, con la diferencia que no somos judíos, somos iglesia, somos cristianos. Entonces, mis estimados hermanos, los discípulos en este momento ya estaban en su mentalidad como judíos. Los judíos no esperaban en este momento, o no esperan hasta el día de hoy, no esperan que Cristo venga, hermano, por su iglesia, en el rapto, en el arrebatamiento. Ellos no conciben eso.
Lo que ellos esperan es el reino o el establecimiento del reino mesiánico. Entonces, por eso es cuando le dijeron, Señor, dinos cuándo, qué señales habrá del establecimiento de ese reino mesiánico. ¿Cómo vamos a saber que realmente eres tú el que está obrando? Ahora, ¿por qué se sintieron motivados a preguntar eso? Porque el desarrollo ministerial de Jesucristo fue muy diferente de lo que ellos, hermano, tradicionalmente concebían. Para los judíos, el establecimiento del reino de su Mesías era venir, hermano, y retar al emperador, como Moisés retó a Faraón, de derramar la ira de Dios a través de las plagas, ¿verdad? Para que en aquel caso Faraón, en este caso el emperador, se rindiera y diera libertad social, política, económica a su pueblo, y que el Mesías se estableciera como rey sobre ellos, porque Dios lo había puesto así. Eso es lo que ellos esperaban, pero vinieron y vieron en Jesús, hermano, una condición distinta, una condición diferente. Mi reino no es de este mundo. Entonces dijeron, bueno, y entonces, Señor, ¿qué señales habrá de cuando vengas entonces a establecer el reino? Y del fin del siglo. Ojo con esa expresión, porque es interesante. El fin del siglo. ¿Qué siglo? Cuando en la Escritura, hermano, se habla de tiempo, incluso cuando se habla del milenio o el fin del siglo, no está hablando ni de 1000 años, ni está hablando de 100 años como tal, sino que está hablando de un tiempo, de un periodo largo, valga la redundancia, un periodo largo de tiempo, un tiempo indefinido, que ellos lo establecían así. Es como el tiempo que nosotros ponemos cuando, pongamos el ejemplo más práctico, cuando usted invita a alguien a la iglesia, ¿qué le dice? Algún día le dice, ¿verdad? ¿Cuándo es algún día, hermano? ¿Cuándo es algún día? Y a uno lleva esperando como 10 años algún día, hermano. O sea, algún día para nosotros es un tiempo indefinido. Entonces así, cuando en la Escritura se habla, hermano, del fin del siglo, era un tiempo indefinido. Señor, ¿cuándo se va a terminar este período? Ahora, ¿qué período estaban hablando? Estaban hablando del período en este momento, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, de lo que Él había venido a hacer. ¿Cuándo va a tener una finalidad, un término esto? Entonces el Señor, ojo, les habló de las señales, escúcheme bien, de las señales que iban a ser antecesoras de su regreso al establecimiento de su reino. De su reino. Y vamos a irnos a Tesalonicenses para que veamos la diferencia, escúcheme bien, la diferencia de cuando Dios le habla en un contexto judío que cuando Dios nos habla a nosotros como iglesia. Dice la Escritura, vámonos al versículo 4. Y lo interesante que vamos a notar en estas cosas, hermanos, es que hace años, no le podría especificar, hace 20, 30, 50, 100 años, habían cosas en este texto que quizás eran un poquito más complicadas de comprender, más complicadas que ahora, porque ahora nos damos cuenta que esto, hermano, mire, hemos tenido muestras, hemos tenido evidencias. Si antes la gente decía, yo no creo que eso pase, hoy no tenemos duda de que esto puede acontecer. Dice capítulo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, en primer lugar, vea usted, ¿qué le dijo? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos que dice, hermanos, engañarán. Deténgase allí. Deténgase allí. Porque esto no aplica, escúcheme bien, esto no aplica para creyentes. En el contexto que Jesús lo está diciendo, le dijo, muchos vendrán en mi nombre, muchos vendrán como Mesías delante de ustedes. Ahora, ¿cuál era la idea, hermano? Repito, de un Mesías para los judíos. Alguien que los iba a guiar, a dirigir, hermano, de tal manera que ellos iban a sobresalir o iban a salir adelante de sus opresores. Y eso, hermano, no era nada nuevo. Ya en la época de Jesús y antes de él, ya habían surgido varios Mesías. El Mesías más cercano que ellos tenían, más cercano en el contexto de Jesús, es alguien que para nosotros resulta aberrante. ¿Y de quién estamos hablando? De Barrabás. De Barrabás. ¿Por qué razón? Porque Jesús les dijo, miren, si te pegan en una mejilla, ponele la otra. Si te obligan a llevar una carga, una milla, ve con el 2.
Mientras que Barrabás no, hermano, Barrabás venía y levantaba al pueblo a ir en contra, a que no se sometieran al imperio, a que había que sacar a todos esos romanos de allí, a que había que tener libertad. O sea, era una especie, entre comillas, de revolucionario. Por eso es que a la gente no le costó, hermano, cambiar de decisión cuando le dijo: ¿a quién quieren que os liberte? Si la figura más cercana a un Mesías, conforme a lo que ellos esperaban, era Barrabás y no Jesucristo. Entonces, mis estimados hermanos, cuando el Señor les dice: muchos vendrán en mi nombre, repito, era algo que ya había pasado. ¿Por qué nosotros como creyentes no cabemos en esta descripción? Porque sería ya el colmo, mis estimados hermanos, que usted como creyente, después de 1 año, 2 años, 3 años, después de tener lectura bíblica, después de estar expuesto a una enseñanza de la palabra, aparezca un fulano ahí todo mechudo y que le diga que es el Mesías y que nosotros le creamos. Entonces ya sería el colmo. Entonces nunca hemos conocido al Señor, hermano. Yo espero que a estas alturas de su desarrollo espiritual, de su desarrollo cristiano, usted ya no se deje llevar por las figuras estereotipadas por la religión. Hermano, ¿cómo es Jesús? ¿Qué me va a decir usted? Pues mire, Jesús es alguien lleno de misericordia, que muestra su amor a través de su palabra, en su trato para con los demás, que decía las cosas con claridad, alguien que tenía definición, que nos dijo que nuestro hablar tenía que ser sí, sí, no, no, y que comienza a describir al Señor de esa manera. Ahora, si usted me comienza a describir: no, mire el Señor así, mire todo colochito, y así, mire con pelito largo, hermano, entonces no hemos salido de la religiosidad todavía. Si cuando usted le pidan que describa al Señor, usted lo va a describir con sus características, porque eso es lo que conocemos de Él, no su condición física, hermano. Metemos en un problema. ¿De qué color era la tez de la piel de Jesús, hermano? No me voy a decir que era chele, son los gringos, hermano. Ay, que sus ojitos azules, mire, ahí tengo una imagen con los ojitos azules del Señor. Esa es la idea que le han vendido a usted. Entonces yo espero que cuando lleguemos al punto, o en algún momento me digan: mire, descríbame al Señor, describa sus cualidades, sus características, no su aspecto, porque ese no lo conocemos. No lo conocemos. No le va a decir a alguien: es que mire, por ahí, ¿verdad? Dicen que allá en el Vaticano está un dichoso manto que le llaman, como dice la Tenchi, que le mientan, ¿verdad? El manto de Turín, que se supone que era en aquella época a los muertos los envolvían a esas, y en el rótulo le ponían algo que se llamaba sudario, ¿verdad? Entonces dicen que ese manto es el que tuvo el Señor en el rostro y que ahí quedó plasmadas sus facciones. Hermano, el detalle es que no hay ninguna evidencia real, verídica, una evidencia fidedigna que dé a entender que eso, hermano, que eso realmente sea sangre en primer lugar y segundo, la sangre del Señor. Incluso algunos estudiosos afirman que la sangre no puede permanecer por tanto tiempo y que la forma de la coagulación en la tela es muy diferente a lo que ahí está. Entonces no es confiable, no podemos decir: no, que el Señor era así, que el Señor era allá. Ahora, aquí, mis estimados hermanos, el Señor dijo: vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. Y repito, no se estaba refiriendo, hermano, a su condición física. Y usted y yo no cabemos en eso. Esperaría yo. Que no podemos venir a decir: mire, ¿y si de verdad es el Señor? Porque si usted se mete a la red y comienza a buscar, hermano, allí, ¿verdad?, Cristos en el mundo, le van a aparecer un montón. El último que yo vi estaba en Brasil, hermano. Se había agarrado un poquito de gente, se los había llevado para una montaña, ¿verdad? Y con el pelo largo y todo, ¿verdad?, como la religión lo pinta, y que él era Jesús. Y que él era Jesús. Otro se había ido, que ese era lo contrario. Ese iba a ser el papá del Mesías. Y se convenció a la señora de que ella le iba a dar a luz al Mesías. Y el problema es que el embarazo de la señora ya llevaba como 2 años, se hizo piedra ese volado. No nacía, pero que de ahí iba a nacer. Hermano, repito, que usted con conocimiento de la palabra, siendo hijo de Dios, de alguna forma se sienta persuadido por esas cosas. Hermano, creería que es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Pero aquí Jesús, repito, no estaba hablando para los creyentes, sino para los judíos. Y para ellos sí, hermano.
Repito, no en su condición física, sino que va a venir o pueden venir a alguien que se va a levantar, que va a tratar de alguna manera darles una libertad material, ¿verdad? Y ustedes lo van a ver como un enviado de Dios. Mis estimados hermanos, eso, repito, ya había pasado y seguiría pasando posteriormente. Ahora, si usted lo quiere ver en un contexto actual o en el contexto tribulacionario del que sí habla la Escritura, es porque en ese periodo se van a levantar o se va a levantar un individuo que va a procurar o que va a pretender, que va a pretender darle solución a los grandes conflictos de la humanidad. Y uno de los principales grandes conflictos, y dicen por allí que aquel que logre, hermano, establecer la paz entre árabes, entre palestinos, y judíos, mire, a ese tipo lo van a nombrar premio Nobel de la Paz, ¿verdad?, de ese año. Y si eso llegara a pasar en nuestro tiempo, ya nos quedamos, hermano. Sí, que eso no lo vamos a ver. Ahora, sigamos leyendo, dice la Escritura. Bueno, dice, y mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Los va a persuadir. Y versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y el 7, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hermano, todo esto que hemos leído, repito, no es algo que de repente nos digan nosotros, mire, ya ve, ¿verdad? Como muchos de repente dicen, mire, ya ve, aquí están esas señales que describe la Biblia. Hermano, esto viene aconteciendo, esto es de siempre, esto no es nada nuevo, esto no tiene lugar por poner un ejemplo, desde los años 80. Esto siempre ha acontecido, siempre. La gran diferencia, lógicamente, con el avance tecnológico, ahora nos damos cuenta de las cosas de manera inmediata. Ocurre un terremoto allá en Turquía, hermano, si a los 2 minutos ya lo sabemos nosotros. Ya tenemos imágenes, video y toda la cosa. Hermano, antes todas esas cosas igual sucedían, pero no había la facilidad de las comunicaciones. Entonces, cuando habla también, por ejemplo, de guerra y rumores de guerra, tampoco es algo nuevo. Bastaría con que nos fuéramos a la historia, hermano, y no solamente a la historia, por ejemplo, de nuestro país, ¿verdad?, o de Latinoamérica, sino la historia del mundo, en donde hasta el día de hoy siguen habiendo guerras y tensiones, rumores de guerra. Y no el año con eso comenzó, pues. ¿O no comenzó así el año? Que se iban a romper la cara, ¿verdad?, los gringos contra los de Irak y no sé qué, y que no sé cuánto, y al final no pasó nada. Son rumores de guerra. Son rumores de guerra. Hermano, cuando dice nación contra nación y reino contra reino, también son cosas que ya han acontecido. Nación contra nación, pues, básicamente ahí lo está diciendo, ¿verdad? Cuando una nación viene y se declara en guerra con otra nación. Pero aquí lo interesante es reino contra reino, porque aquí está hablando ya de aquellos conflictos internos, como lo que nosotros vivimos en el país y como muchos otros países de Latinoamérica lo han vivido y países en el mundo. ¿Por qué cree usted que hay países, por ejemplo, en Europa, hermano, que de repente dejaron de existir por conflictos relacionados entre ellos mismos? Algunos recuerdan de aquel país llamado Checoslovaquia. ¿Sabe que ya no existe Checoslovaquia, verdad? Ya no. Algunos recuerdan cuando existían 2 Alemanias. Existieron 2 Alemanias, hermano, que fue el resultado de conflictos internos. Cuando no existían, por ejemplo, países como Ucrania, Yugoslavia ya no existe. Ucrania fue el resultado de conflictos internos. Y así por el estilo podemos continuar hablando. Esos son, hermanos, reino contra reino. O sea, no es nada nuevo. Claro, repito, ahora nosotros estamos al tanto porque la facilidad de las comunicaciones. Ahora, dice en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. ¿Estamos nosotros viviendo los principios de dolores? La respuesta es no, hermano. Nosotros lo que estamos viendo es que la Escritura es tan maravillosa que nos permite a nosotros poder evidenciar
que si esto que estamos viendo todavía no son los principios de dolores, démosle gracias a Dios, porque cuando sean, nosotros ya no vamos a estar, hermano. Y lo que estamos viendo ahora será tal vez el 10% de lo que va a acontecer en aquel periodo. Ahora, ¿cómo nosotros lo reafirmamos? ¿Cómo nosotros podemos decir que efectivamente eso va a ser así? Es allí en donde la Escritura se complementa. Váyase, por favor, de la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, y leemos leemos versículo 13 y luego nos adelantamos porque es largo el texto. Y para eso usted lo puede leer en su casita tranquilo, ¿verdad? Capítulo 4 de la primera carta a los Tesalonicenses. ¿Lo tenemos, hermanos? Capítulo 4, versículo 13 en adelante, y dice la palabra de nuestro Dios. Versículo 13. Dice: tampoco queremos, ¿qué dice? Tampoco queremos, ¿qué dice? ¿A quién está hablando? ¿A quién está hablando? A hermanos. Está hablando de hermanos. Entonces, note usted la diferencia entre Mateo 24. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y aquí dice: no quiero que ignoréis, ¿qué? Hermanos. No quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Marca la diferencia allí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los creyentes, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice, hermano? Resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Ojo, dése cuenta que ahí no habla de guerra, de rumores de guerra, de terremotos, ahí dice, mire, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta. O sea, es algo inmediato. Por eso es que la predicación y la enseñanza de que la venida de Cristo está pronto, no es inapropiada, aunque lo apropiado sería el rapto de la iglesia está pronto. No es inapropiado. ¿Por qué no es inapropiado? Ya les he contado que una persona ya mayor dijo: ay, desde que yo era chiquito, dijo, están diciendo que Cristo viene, ya tenía 80 años y el Señor no había venido todavía. Es que, hermano, es próxima, es inminente, porque puede suceder en cualquier momento. No está sujeto a señales. No es cuestión de que, mire, después de estos acontecimientos y aquí ha habido inundaciones y por allá hubo terremotos y por allá tiraron 3 bombas, entonces, no, ya, ahorita nos vamos ya. No. Independientemente que tiren las bombas, que haya inundaciones, que haya terremotos, independientemente de todo eso, el Señor puede venir en cualquier instante. Si aquí el punto es, ¿está listo para irse con Él? Ese es el punto, ¿verdad? Ese es el punto. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Avancemos más todavía, por favor. Versículo 18 dice lo siguiente: por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no, está hablando los creyentes, no tenéis, ¿qué les dice? Necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Hermano, y hasta el día de hoy yo no he conocido ningún ladrón que avise. Téngame listas las cosas que por ahí le llego tipo 1:30. No, hermano. No, nunca avisan, hermano. Nunca avisan. Y estaba haciendo cuenta la vez anterior de que en este caminar, ¿verdad?, de las obras y todo lo demás, hermano, literalmente he estado cerca 2 veces que me roben. ¿En serio? No dije que me asalten, que me roben porque yo estaba adentro, hermano. Sí. O sea que cuando le dicen a uno así, no lo vayan a robar, 2 veces he estado cerca, hermano. 2 veces he estado cerca. Allá en Santa Rosa de Lima, hermano, descansando tranquilo, allá la iglesita pues tenía
Era de teja, pero con cielo falso. Entonces de repente uno solo oye que las tejas suenan, ¿verdad? Y uno dice, los gatos. Pero los gatos no levantan cielos falsos, hermano. Que caen en ellos, sí. Y de repente pues ya uno estaba despierto, ¿verdad? Y ve que están levantando el cielo falso. Y uno pues como pues, todo defensor de la obra, amor a de la iglesia, lo primero que hace es gritar, pues. Y pues hace que menos de un mes acá también, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando aquí la escritura describe, vendrá como ladrón en la noche, está diciendo, mire, es que no es cuestión de que nosotros como creyentes vamos a depender de las circunstancias para estar preparados para el regreso de nuestro Señor. Porque si fuera así, mis estimados hermanos, entonces todo el mundo, olvídese, se arrepintiera y viniera a Cristo, inmediatamente acontecieran fenómenos de esta índole. Inmediatamente, pero no sucede. Ahora, si nosotros necesitamos de esas cosas para volvernos fervientemente al Señor, tenemos que examinar nuestra relación con Él. Tenemos que examinar nuestra relación con Él. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Sigamos leyendo. Ahora vámonos al capítulo 5. Bueno, ya estábamos en el 5, versículo 9. Y este es el meollo del asunto, hermano. Este es el meollo del asunto. Este pasaje viene hablando del regreso de Cristo, del rapto de la iglesia para los creyentes. Entonces, en el versículo 9 dice lo siguiente: porque no nos ha puesto Dios, bueno, desde el 8, perdón, desde el 8, para que tengamos contexto. Ve lo que dice el 8. Pero nosotros, los creyentes, no somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué somos, hermanos? Salvos por gracia. Porque no nos ha puesto Dios. ¿Para qué dice? A ver, léalo una vez más. Porque no nos ha puesto Dios para... Entonces, lo que estamos viendo es una muestra de la ira de Dios. Respuesta es, no, hermano. Dios no nos ha puesto para ira. Estamos hablando para nosotros como creyentes. Estamos hablando para nosotros. Ah, pero es una ira para los que se portan mal. ¿Quién se ha portado bien esta semana? Ah, yo no he dicho ninguna mala palabra. ¿La pensó? Ah, pues sí. Ya la regamos, ¿verdad? Entonces, la idea, la promoción de que los acontecimientos son una manifestación, un reflejo de la ira de Dios, es una apreciación humana, no una evidencia bíblica. Mire, pero la palabra habla del justo juicio de Dios a las naciones, pero no es este tiempo. No es este tiempo. De este tiempo me refiero mientras esté la iglesia presente. Porque aquí dice, no nos ha puesto Dios para ira. Cuando el Señor nos haya quitado, entonces se va a manifestar esa ira de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito, hermano, de consumir a la gente. No, con el propósito de que aún en ese periodo algunos se vuelvan a Dios. Y sí se van a volver muchos a Dios, hermano. Porque así lo menciona la Escritura. Entonces sigamos leyendo versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. ¿Qué dice? Jesucristo. Entonces, lo que ahora vivimos, ¿cómo lo podemos interpretar como creyentes? Primero, lo vamos a interpretar como fenómenos naturales que todo el tiempo han acontecido, hermano. Todo el tiempo. Que ahora somos más vulnerables que hace, qué sé yo, cuántos años atrás. En definitiva, hermano. En definitiva, eso sí es una realidad tremenda. ¿Por qué ahora somos más vulnerables? Porque ahora somos más personas. Porque ahora nos hemos ido a meter o a vivir o a edificar donde antes no estaba edificado. Porque antes, hermano, Dios mismo a través de la naturaleza se protegía o resguardaba un ambiente maravilloso para que estas cosas no sucedieran, hermano, y ahora no es así. Los que viven acá desde hace muchos años o los que hemos inmigrado para acá, antes decían que en los planes hacía frío, ¿verdad? Antes decían que la neblina pasaba hasta 3 días, hermano, sin desaparecer. Y ahora uno dice, qué neblina más rara, toda negra.
Hoy lo que no desaparece es el humo en los buses, hermano. Y ahora la neblina en Antillo llega tipo 8 usted. Y como que tiene horario de trabajo, a las 8 desaparece. Ya no está. Ahora, ¿el resultado de qué es eso? El resultado de la misma condición, hermano, llamémosle mala administración de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. De lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahora, que este tipo de fenómenos hagan recapacitar a muchos, eso es otra cosa, hermano. Eso ya es diferente. Y si eso hace recapacitar a muchos, pues qué bueno, porque aún allí Dios puede, o mejor dicho, aún ahí Dios se glorifica. Como lo hizo esta semana resguardándonos a nosotros de esta situación. Aún ahí Dios se glorifica. Aún allí. En otras palabras, no es que estas cosas escapen del control de Dios. No, Dios sigue teniendo control de todo, hermano. Dios sigue teniendo control de todo. Pero lo que nosotros vamos a entender es que no dependemos de los acontecimientos para acercarnos a Dios con mayor devoción. Se supone que nosotros le buscamos a Él por amor y no por miedo, ¿verdad? Porque si dependemos de las circunstancias, qué terrible. Porque entonces tenemos a un Dios de miedo que nos castiga, que nos garrotea y que entonces por eso tenemos que venir a Él. Qué concepto más inapropiado. Hay que buscar a Dios por amor, por gratitud, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Él entregó su vida, su Hijo Jesucristo, por amor a nosotros. Por lo tanto, independientemente hayan huracanes, hayan terremotos, hayan guerras y rumores de guerras, independientemente de todo eso, hermano, tenemos que acercarnos y buscar a Dios con intensidad, con amor y con gratitud. Así, cuando Él venga por nosotros, independientemente, repito, las condiciones sean de paz o sean complicadas, no lo sabremos cómo será en ese momento. Lo que sí sabemos es que va a venir y que cuando Él venga estamos listos para irnos con Él. Así que en esta hora den un fuerte aplauso a nuestro Padre eterno. Vamos a orar. Padre y buen Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. A través de ella aprendemos, nos edificamos, nos fortalecemos. Gracias, bendito Dios. En esta mañana queremos suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo en nosotros haga fortalecer esa convicción, esa firme convicción de que independientemente las circunstancias, nosotros, Señor, vamos a buscarte con intensidad. Que independientemente las noticias, nosotros tenemos que acercarnos a ti siempre, Señor, en gratitud, en adoración. Que como hijos tuyos estamos listos para nuestro encuentro contigo. Así falten poco tiempo, pocos minutos, pocos días o años, estamos listos para encontrarnos contigo. Y esa seguridad nos la da tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, bendito Dios. Y que nosotros podamos ser promotores, podamos nosotros anunciar que pronto, Señor, vendrás por nosotros, que pronto estarás o estaremos juntos. Y no lo vamos a hacer tratando de infundir temor a través de las cosas que se manifiestan a través de la naturaleza. Lo vamos a hacer a través de hablar del amor que tú tienes para con nosotros, de ese deseo de perdón que tienes para nosotros. Bendito Padre, esta mañana, Señor, queremos nosotros acercarnos con mayor devoción, reconociendo que todas estas cosas acontecen solo para que nosotros podamos ver un poquito de tu inmenso poder y podamos ver un poquito de lo cual tú nos has librado desde ya. Gracias, bendito Dios. Esta mañana queremos adorarte, queremos exaltarte, y en esta actitud de reverencia te invito a que podamos exaltar a nuestro Dios y podamos cantarle juntos esta preciosa alabanza, que podamos corresponder a ese amor maravilloso que Él ha mostrado para con nosotros.
Alcemos nuestra voz en adoración, en reverencia, y le decimos a nuestro Dios: lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tu sueño, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Y bendito Dios, en esta mañana agradecemos ese amor maravilloso. Gracias por tu perdón, gracias por el regalo de la salvación. Y si hay alguien que aún no tiene la seguridad de la salvación de su alma, si hay alguien que aún duda que es el día que muera, ¿dónde estará su alma? Hoy es un buen momento para que pueda entregar su vida a Jesús. Sea que esté acá presente o que pueda ver a través de esta transmisión. Si nunca le ha dado la oportunidad o si tiene duda en su corazón, en esta mañana yo le invito a que pueda abrir su corazón a Jesús, que pueda reconocerlo como su Señor y Salvador personal. Y le invito a que lo pueda hacer de la siguiente manera: que pueda decir conmigo esta maravillosa oración, una oración de fe que puede cambiar el destino de su alma. Que pueda decir conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy, para que el día que tú regreses por tu iglesia pueda estar allí contigo, encontrarme contigo, y podamos gozar del regalo maravilloso del perdón y la salvación. Gracias, bendito Dios. Ahora, Padre, te pedimos que nos despidas en tu paz, que nos permitas regresar por la tarde, y declaramos en todo tiempo que a ti sea, Señor, la gloria y que a ti sea la honra. En Cristo Jesús oramos en esta mañana. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Dios nos bendiga a todos. Le esperamos a las 4 de la tarde acá en su iglesia. Los que necesitan transportarse, en breves instantes iniciamos la ruta, y mientras nos vamos, pase ya por cafetería y apoye su iglesia. Dios nos bendiga a todos. Nos encontramos a las 4 de la tarde. Grito